Hola, buenas noches a todas las familias de Arde. Muy contenta de estar acá. Como siempre decimos, es como volver a casa. Estos días están siendo muy hermosos y lo más lindo de todo de venir acá es compartir tiempo con cada uno de ustedes, con los que podemos. Es siempre un disfrute para nosotros. Es más, me vine porque estaba mi esposo acá. Y me parece que le gusta mucho venir acá, tiene más amigos, más vida social acá que en Argentina, entonces digo, pues vamos a ir para no vaya a ser que quiera quedarse. Pero bueno, más allá de que es verdad lo que estoy diciendo, estamos muy felices como familia siempre poder venir y poder servirles. Con ese corazón venimos siempre, cada vez que viajamos por algún motivo, en nuestras oraciones, bueno, en qué más podemos servir, en qué más nos podemos dar. Así que le agradezco al Pastor Will, a Eri, por permitirme compartir en este tiempo de hogares. Y con un tema que me gusta tanto, que tiene que ver con las familias. Y el nombre de este encuentro, en cual está enfocada la charla, la prédica de hoy, tiene que ver con el gobierno del Cristo en el hogar. Cómo hacer para que Cristo gobierne nuestro hogar y para que el reino de los cielos sea real, podamos vivirlo en nuestra casa. Y me parece un tema apasionante, porque creo que algo que estamos viviendo como sociedad y aún como iglesia, ¿no? Es de a veces sentir que el evangelio, que aprendemos muchas cosas, que estamos pendientes de un montón de revelaciones y de un montón de cosas, y después volvemos a casa y pareciera a veces que fueran dos caminos paralelos. Y lo que queremos es que realmente podamos vivir en lo que creemos, lo que aprendemos, primeramente vivirlo en casa, vivirlo en el hogar, y que después eso se expanda a los otros espacios. Así que quiero empezar hoy hablando sobre 3 principios y 3 fundamentos que nos van a permitir después trabajar y charlar todo lo que vamos a ir avanzando e ir conversando. Pero saben que estamos viviendo en un tiempo donde hay muchas voces, donde hay mucha confusión, y también sabemos que esto va a ir cada vez más en aumento, ¿no? Que cada vez va a haber más confusión, más mezcla, más, y a veces uno se encuentra aún dentro de la iglesia cuestionándose un montón de cosas. Por eso quería empezar estableciendo 3 principios que son bíblicos, que son verdad, en el cual podemos anclar nuestra mente y nuestros pensamientos en cada vez que nos enfocamos a trabajar en las familias. Primero, es que la familia es un diseño original. La familia es algo que fue diseñada por Dios, ¿sí? En Génesis 1 y 2 vemos cómo Dios crea al hombre, cómo crea a la mujer, cómo los planta en un huerto, cómo les da en un propósito. Y la Biblia también termina con un matrimonio, con una familia. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces vemos, y la realidad nos pasa, y muchas veces dentro de la iglesia, que empezamos a decir, ¿será que la familia es el diseño? Y aunque el diseño a nosotros no nos haya funcionado, aunque el diseño esté tan, no sé cómo decirlo, pero esté tan manoseado, esté tan como mezclado, y aún aunque haya habido muchos diseños falsos, eso no significa que el diseño no es verdadero. Y se preguntarán por qué estoy por ahí empezando con esto, porque muchas veces nos encontramos como escuchando esas voces que quieren hacer quebrantar lo que es verdadero y lo que es original. Y Dios es un Dios de diseños, Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios fiel, que no se mueve, que no cambia. Y a lo largo de la Biblia podemos ver cómo, por ejemplo, Él hizo un pacto con Israel y Él permaneció fiel a ese pacto, aunque Israel no lo fue, Él permaneció fiel. Y todo el tiempo buscó cómo dar herramientas para que Israel pueda volver a ese pacto. Y así lo vemos en un montón de áreas, en un montón de cosas que Dios dice y Dios establece. Y Él aún se da a sí mismo para volver al diseño original. Miren que la Biblia empieza en Génesis 1 y 2
el hombre teniendo comunión con Dios, ¿sí? En una unidad y en una conexión y en una comunión. Y ese era el diseño original del hombre. Y aunque el hombre pecó, se desvió, Dios no cambió ese diseño. Al contrario, se dio a sí mismo, dio a su Hijo para recuperar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? La comunión. Esta comunión entre Dios y el hombre. Entonces, Dios es un Dios de diseño. Y aunque nosotros fallemos, aunque nosotros erremos, aunque pareciera que no nos funciona, aunque pareciera que hay muchos diseños falsos, el diseño de la familia es un diseño original. Y necesitamos tenerlo presente y necesitamos trabajar para volver a ese diseño original. Número 2. Como todo diseño, tiene una estructura y tiene un funcionamiento. Pensaba en cómo Dios dio un diseño para el arca de Noé, Dios dio un diseño para el tabernáculo, ¿no? Con diferentes partes, con diferentes elementos, con todo un procedimiento que había que seguir dentro del tabernáculo para llegar al lugar santísimo y bueno, y todas las cosas que se celebraban allí, ¿sí? También pienso en el diseño de la iglesia, porque la iglesia también es un diseño de Dios. Y Dios elige moverse en ese diseño. Podemos leer en Apocalipsis cuando hablan en los primeros capítulos que Dios se mueve entre las lámparas que son las iglesias y Dios se mueve, aunque después les empieza a escribir las iglesias y eran iglesias que estaban en pecado, en desobediencia y no estaban en sus mejores condiciones. Dios sigue moviéndose y hablando a través de la iglesia y a través del cuerpo. Aunque nosotros fallemos, aunque nos quebremos en un montón de cosas, los diseños permanecen y son reales. Y todo esto, la iglesia también tiene un diseño, tiene una estructura, tiene ministerios, tiene un funcionamiento que Dios ha dado. Entonces, la familia es un diseño original. Como todo diseño tiene una estructura y una forma de funcionar. Y por último, es que la familia como diseño tiene un propósito. Así como el arca tenía como propósito preservar a una familia, a la humanidad en la tierra, así como el tabernáculo con toda su estructura tenía como propósito en el encuentro del hombre con Dios, así como la iglesia tiene un propósito, que es que todos podamos crecer en la unidad de la fe, en la estatura del varón perfecto. La familia también tiene un diseño. ¿Y cuál es el diseño de la familia? ¿Cuál es el propósito de la familia? Y el propósito de la familia está dado en Génesis 1 y 2. Es que podamos establecer el gobierno de Dios en la tierra. Ese es el diseño de la familia. Poder multiplicar, fructificar y expresar el gobierno de Dios en la tierra. Y yo sé que a veces miramos nuestras casas, nuestras familias, nuestros matrimonios y nos sentimos tan lejos de esa realidad. Pero volvamos a recordar que es el diseño original. Y que si creemos y buscamos y procuramos en volver a ese diseño original, a entender su estructura, su funcionamiento, nuestras familias van a cumplir ese propósito. Nuestras familias van a expresar la realidad del cielo en la tierra. Hay una frase que nosotros decimos siempre en Toma tu lugar, que es: lo que funcione en casa va a funcionar en las naciones. Lo que funcione en la intimidad de mi hogar va a ser lo que vamos a poder salir a predicar o a enseñar, porque si no funciona en casa, no tiene la autoridad y el peso para después multiplicarlo en otros lados. Así que no importa, si sea mucho, sea poco, sea un principio, no importa, pero lo que funcione en nuestra casa es lo que va a afectar la sociedad, es lo que va a afectar a las naciones. Así que haciendo esta introducción, que espero no haya sido muy larga, no los haya aburrido, quiero que podamos continuar y que podamos avanzar, porque vale la pena trabajar por restituir el diseño original de la familia. Bien, estamos bien, ¿no? Vamos bien. Entonces, ¿cómo hacer para que mi casa sea una sede real, genuina, del gobierno de Dios en la tierra? Orando y meditando sobre esta palabra, hay 3 principios que vinieron a mi vida, a mi corazón, y de verdad han sido días que he estado como muy sensible. Dios me ha ministrado un montón, y quiero poder compartirles estos 3 principios para que juntos logremos vivir este hermoso diseño, este maravilloso diseño.
Primero, número 1, si tienen ahí para tomar nota, si hay niños y que saben escribir pueden tomar nota, ¿sí? ¿Cómo hacer para que mi casa sea una sede del gobierno de Dios en la tierra? Vamos a ir por el punto número 1 para que puedan anotar y después puedan seguir trabajando como familias. Y número 1, recuperando lo sagrado de su presencia en nuestras vidas. Para que mi casa sea una sede de gobierno de Dios, primeramente yo tengo que recuperar el peso de lo sagrado de su persona, de su presencia, primeramente en mi vida y en mi corazón. Nosotros somos aquellos canales que van a hacer fluir la realidad del cielo en la tierra. Y déjame decirte que no hay nada más hermoso que pueda tener un hogar, casa chica, casa grande. Nosotros hemos pasado por un montón de tipos de casas, un montón de mudanzas. Hemos estado en temporadas hasta sin tener casa y estar viviendo ahí en alguna habitación. Y hemos pasado por un montón de temporadas. Pero algo que aprendimos y algo que atesoramos y algo que buscamos y peleamos por eso con toda nuestra fuerza es el entendimiento de que no va a haber nada más hermoso en nuestro hogar que su presencia habitando en medio nuestro. De hecho, su presencia nos hace sentir que estamos en casa. Podemos estar pasando dificultades, carencia, abundancia, pero lo que realmente nos llena y marca la diferencia de nuestro hogar es el sello de su presencia. No hay cuadro más hermoso, adorno más hermoso, casa más hermosa que se puede igualar a una casa donde uno entra y se respira la presencia de Dios y sentís esa conexión, esa paz que sobrepasa cualquier circunstancia que uno puede estar viviendo. Entonces a veces trabajamos tanto y estamos tan en un mundo que nos lleva por delante y avanzamos y corremos y nos olvidamos que antes de salir a comprar cosas o adquirir cosas o nos olvidamos que lo más preciado de nuestra casa es que haya el sello de su presencia. Y para eso primeramente tiene que estar esa conciencia en nuestras vidas. A veces nos olvidamos de esta conciencia de que su espíritu está en nosotros y su espíritu es santo y es sagrado. Y necesitamos recuperar esta conciencia. Sabemos que Dios nos estableció a todos como reyes y sacerdotes. ¿Y quién es el sacerdote? El sacerdote es aquel que achica la distancia, es aquel que está en medio entre el cielo y la tierra. Y necesitamos entender y activar nuestro sacerdocio universal, que todos somos llamados a ser sacerdotes. Después vamos a hablar del lugar del varón, de la autoridad, lo vamos a charlar, pero Dios nos hizo a todos un ejército de reyes y sacerdotes, desde el más grande hasta el más chico. Nosotros en casa trabajamos y somos conscientes de que todos somos los encargados de que Dios se sienta cómodo en nuestro hogar, que todos somos los encargados de ser anfitriones de su presencia. Y a veces estamos nosotros corriendo y quizás por una frase que dijo Bauti o una oración o una canción que cantó Isabela, se produce esa conexión en donde conectamos con el cielo y donde entendemos que hay que poner pausa porque Dios nos está llamando. Así que no importa tu edad, si sos el adolescente, si sos el grande, si sos el niño, todos podemos hacer ese sacerdote que achica la distancia y que hace que la realidad del cielo se establezca en la tierra. Me acuerdo que la última vez que estuve acá en Arde hablábamos de esto y de que cada creyente sea un sacerdote, que cada mesa sea un altar y que cada hogar sea una iglesia. Y esto es posible y esto debe ser una realidad. De hecho, las iglesias primitivas funcionaban en hogares, así como están ahora reunidos. No se trata de un templo, se trata de relaciones que buscan honrar a Dios y honrarse entre nosotros. Esa es la verdadera iglesia. Una iglesia que reconoce a Dios y sabe honrar a Dios y sabe honrar al otro y entiende su lugar y su posición. Que no dependemos del que esté hablando ni del que esté tocando, que dependemos solamente de la persona del Espíritu Santo. Entonces necesitamos activarnos en nuestro sacerdocio universal.
Y que la presencia de Dios esté en mi casa no depende de si mi esposo quiso hacer el altar familiar o si mi hijo quiso, no. Depende de que yo quiera y que yo lo desee y yo comenzar el día y orar y generar ambientes y ser ese instrumento que reconoce la presencia de Dios en este vaso que es de barro, que es tan frágil, que es tan corrompible, que tan fácil a veces nos salimos de eje, pero recuperando esa conciencia podemos establecer esa realidad en nuestras casas. Y hay 2 versículos que yo quería leerles. Uno es el Salmo 101, 2, y realmente anhelo que, más allá de las palabras que yo diga, que pueden ser buenas o malas, divertidas o aburridas, realmente anhelo que su palabra ahora pueda penetrar en tu corazón y te pueda hablar mucho más allá de lo que yo pueda decir. Que solamente la convicción que viene del Espíritu es la que nos lleva y la que nos mueve a producir frutos que son eternos. No de una emoción, no de una linda charla, no un momento de inspiración, sino aquella que es genuina y es real y viene del Espíritu. Y oro para que cada versículo que leamos puedas abrir tu corazón y puedas escuchar la voz de Dios. No sé si ahí tienen Biblia, si la van a abrir, pero voy a leer Salmo 101, 2 en la versión LBLA en español. Y dice: prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. Vamos de nuevo. Prestaré atención al camino de la integridad. Señor, ¿cuándo vendrás a mí? El salmista está diciendo, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a estar conmigo? ¿Cuándo vas a venir a mí? Y ahí dice la respuesta. En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi propia casa. Ahí, dentro de nuestra propia casa, es el lugar donde en mayor integridad debemos vivir. Tenemos que procurar ser íntegros, que en nuestra casa sea, no, viste, a veces uno va, quizás acá no sucede, pero uno se congrega, va a la iglesia, va a una reunión y muestra su mejor cara, su mejor adoración, y cuando llegamos a casa mostramos la peor cara, nos permitimos todas las faltas de carácter, nos permitimos aún tener prácticas de pecado. Y acá el salmista está diciendo que es lo opuesto. En mi casa voy a vivir en integridad. En mi casa va a ser el lugar más sagrado porque yo quiero que vos vengas a habitar conmigo. Y en mi casa, donde es más difícil, porque donde nos conocemos, donde más nos ponemos a prueba nuestro carácter, es donde el mejor fruto te voy a dar. Porque si lo logro en mi casa, va a ser consecuencia en los otros espacios y en los otros ambientes. Y creo que el opuesto de integridad tiene que ver con algo dividido, ¿no? Con algo partido. De hecho, desde la psicología, el término esquizofrenia, que es una de las enfermedades mentales, justamente lo que pasa es eso, es como que hay un quiebre, esquizo es dividido, partido, y la persona vive como en 2 realidades o en 2 mundos. Y Dios nos está llamando a vivir en integridad, a que haya una coherencia real de lo que creemos y de lo que vivimos en el día a día. El otro versículo que les quería leer, no sé si voy muy rápido o estoy acelerada, pero el otro versículo que les quería leer es Jeremías 32, en la versión NBI. Y dice, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Este creo que es uno de los versículos preferidos para mí en la Biblia. Haré que haya coherencia entre lo que pienso, entre lo que creo y mi conducta, en lo que vivo. El mejor regalo, la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es que ellos nos vean que vivimos lo que creemos. No que de la boca para afuera o les queremos enseñar cosas y después en la práctica vivimos algo completamente diferente. Y saben que yo
celebro las crisis, porque a veces pasamos crisis y a veces decimos, parece que el evangelio no me está funcionando. Y a veces tengo consultas y la gente viene mal llorando y no me está funcionando, dudo de todo, de lo que creo. Y yo celebro esas crisis, porque a veces vivimos en automático. Y en ese vivir en automático empezamos a creer cosas, pero en realidad estamos viviendo otras. Y tenemos que lograr vivir esta coherencia, esta integridad. De lo que creo, lo vivo. Lo que creo, lo vivo. Es preferible creer una verdad y esa sostenerla y vivirla. Y me encanta lo que dice, porque dice, a fin de que me teman. ¿Sí? Cuando logramos esta coherencia es porque hay un temor del Señor en nuestros corazones. De verdad cae ese peso de lo sagrado de su persona en medio nuestro. Y dice, para su propio bien y el de sus hijos. Hay bendición en nuestras generaciones cuando logramos vivir en integridad y en coherencia. A veces procuramos dejarles herencias o abastecerlos de cosas materiales, cuando lo mejor que podemos hacer es que su bendición esté sobre la vida de nuestros hijos. ¿Cuál es nuestra parte? Vivir en coherencia, vivir en integridad. No es fácil, pero tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador y el que nos guía y el que nos impulsa y el que nos marca el ritmo y nos marca el tiempo para trabajar en esto. Y dice, y haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Y esto yo lo oro para tu casa. Te pido que ahí puedas cerrar los ojos y puedas decirle, Espíritu Santo, ayúdame a vivir en coherencia, ayúdame a tener un corazón íntegro, que no está partido, que no está dividido. Ayúdame a vivir en coherencia. Y yo oro por sus familias, para que puedan disfrutar del favor del Señor sobre sus casas. Que sean sellados con el temor de su presencia, de lo sagrado, de lo puro de su presencia. Y que ninguno se aparte, que ninguno de los nuestros se pierdan, Padre. En el nombre de Jesús yo oro por Arden, que ninguno de los nuestros se pierda, que nuestros hijos, nuestros nietos y todas las generaciones que tengamos hasta que tú vengas, podamos permanecer en tu camino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, número 1, recuperando lo sagrado de su presencia. Y hoy voy a hablar mucho sobre 3 versículos. Uno es Colosenses 3, otro es Efesios 5 y otro es Primera de Pedro 3, que después les voy a dejar de tarea para el hogar, para que lo puedan leer como familias. Y son versículos que me vienen ministrando y quebrantando delante del Señor en todos estos días, y oro para que eso se expanda y aún vaya mucho más profundo y vaya mucho más fuerte en sus corazones. Pero Colosenses 3 empieza así. Voy a leer del versículo 1 al 4. Dice, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde está Cristo, sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en la de la tierra, porque ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Amén. Y empieza diciendo esto, pongan su mirada en las verdades del cielo. Dice, piensen en las cosas del cielo y no en la de la tierra. Y hay otras versiones que dice, busquen las cosas de arriba. Otra que dice, concentren su atención en las cosas de arriba. Porque estas son las verdaderas, porque ya la otra vida, ya morimos a la otra vida, ya morimos a la otra naturaleza. Y nunca nos vas a terminar de satisfacer por completo, en plenitud, a la vida que ya morimos. Ahora hemos nacido a una nueva naturaleza, y para que esta nueva naturaleza encuentre su plenitud, encuentre su deleite, nuestros ojos tienen que estar mirando arriba, enfocados en Cristo, enfocados en Cristo. Por eso creo que recuperar lo sagrado de su presencia en mi vida me hace tener todo el tiempo mi mirada arriba, mi mirada al cielo.
Por eso necesito mi tiempo de intimidad, por eso necesito mi tiempo de oración, por eso necesito mi tiempo de leer la palabra, por eso necesito mis tiempos de ayuno, porque es lo único que me va a permitir permanecer mirando las cosas de arriba, porque es muy fácil mirarlas de la tierra. El ser humano es muy corruptible, ¿sí? Se corrompe fácilmente, somos muy vulnerables. Y yo sé que vos sabés, yo sé lo que a mí, yo conozco mis debilidades y sé que fácil me desvío. Y a veces amanezco súper enfocada y no pasaron 2 horas y ya estoy derrapando. Y yo sé lo vulnerable que soy. Por eso sé que la única forma que yo puedo mantenerme en pie, en fe, en mis convicciones, cumpliendo este propósito, este diseño en mi casa, es mirando al cielo, mirando al cielo, mirando al cielo. A veces yo digo, ¿no? Las disciplinas espirituales, el leer la palabra, el ayunar, el orar y la meditación y tantas disciplinas espirituales. Y yo soy una persona que me resulta fácil ser disciplinada. Parece que me estoy autohalagando, pero también tiene su parte negativa. Pero me resulta fácil crear hábitos y disciplina. Y muchas veces, o sea, me veo en mi rutina, en mi agenda, yo tengo mi momento de oración, mi día de ayuno a la semana, en participar de casa de oración, y tengo como ese hábito y esa rutina. Y muchas veces digo, a ver, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? Porque no se trata de ser religioso y tener hábitos y tener prácticas. Yo hago lo que hago porque sé que mi mirada constantemente está mirando la tierra, constantemente estoy viendo el problema que tuve con él, el error de aquel, el problema que tengo adelante, y eso me genera ansiedad, me genera angustia, me genera y falta de esperanza y tantas emociones negativas que creo que para sobrevivir es que busco las disciplinas espirituales, para poder mantener mis ojos mirando la realidad del cielo. Poder verme como Dios me ve, poder ver a mi esposo como Dios lo ve, poder ver a mis hijos como Dios los ve. Por eso yo necesito mantener mi vida de oración. Necesito todos los días leer una porción de la palabra. La necesito porque es lo que lava mis pensamientos, porque es lo que me viene a alinear, porque es lo que me recuerda su voz. Es una necesidad. No es por, qué espiritual, no, es porque soy tan poco espiritual muchas veces que necesito permanecer en todos estos hábitos. Esa es la única forma de que mi corazón se mantenga moldeable, que mi corazón se mantenga perfeccionable, porque no soy perfecta y si le daría el micrófono a mi esposo podría dar rápidamente un discurso de por qué no soy perfecta. Pero sí quiero ser una persona perfeccionable. Quiero intentarlo todos los días y que cuando Él venga me encuentre ahí, orando, tratando de mejorar, tratando de morir un poco más, tratando de ceder un poco más, tratando de que su naturaleza se exprese en mi vida un poco más. Para que mi corazón se mantenga moldeable. Porque cuando el corazón se endurece es muy difícil y no quiero ni decirlo, pero rápidamente a tu mente puede venir personas que las veías de una manera y ahora están en otra y decís, ¿en qué momento? ¿Cómo sucedió? O aún vos mismo. Uno sabe cuándo se desvió y cuándo y empieza con pequeñas cosas que nos comienzan a hacer bajar la mirada del cielo y ponerla en la tierra. Y eso hace que nuestro corazón se endurezca y que sea más fácil enfriarnos. Por eso necesitamos primeramente recuperar lo sagrado de su presencia en nuestras vidas, recuperar nuestro tiempo de intimidad, recuperar las disciplinas espirituales no como algo, qué pereza dirían los colombianos, sino realmente como una necesidad que tenemos para poder transitar y para poder caminar. Bien, me voy a apurar porque se está pasando el tiempo. Número 2, necesitamos recuperar lo sagrado de su presencia en nuestros vínculos. Y déjame decirte que si hay algo difícil en nuestra vida, tiene que ver con los vínculos y con las relaciones. Y sí, somos complicados, somos complejos los seres humanos. Sin embargo, a Dios le plació manifestarse a través de la iglesia, que es un grupo de personas, manifestarse a través de la familia, que es un grupo de personas. Entonces,
A Dios le plació que así sea. Por eso necesitamos recuperar lo sagrado en nuestras relaciones y en nuestros vínculos. El primer mandamiento es amar a Dios, tener esta intimidad, esto es fijar mis ojos arriba. Y el segundo es amar al otro. Y les voy a leer rápidamente los versículos que siguen de Colosenses 3. Y no me quiero detener mucho ahí, voy a pasar a la parte de esposos, esposas, hijos y padres, para poder ver en forma práctica cómo vivir esto, pero no quiero dejar leer la palabra. Colosenses sigue diciendo, por lo tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, la inmoralidad sexual, la impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes la han practicado en otro tiempo, cuando vivían en ellas, ¿sí? A eso ya morimos. Queremos creer que ya no hay avaricia, que ya no hay inmoralidad sexual, que eso ya morimos, es una vieja naturaleza. Y si estás luchando con algo de esto, te animo a que puedas quebrar tu corazón en este tiempo de ayuno y que puedas morir a esa naturaleza y puedas creer la nueva naturaleza que Dios deposita en vos. Dice, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Dice, ahora dejemos el enojo, la ira, ya lo otro eran como pecados grandes, digamos, eran como los más evidentes, pero ahora vamos más finos, ¿sí? Ahora hay que dejar el enojo, la ira, se nos empieza a complicar, la calumnia, ¿no? Esto de hablar del uno del otro, la murmuración, el lenguaje obsceno, la mentira. Y creo que muchas veces nosotros naturalizamos esta forma de relacionarnos y justificamos a veces nuestros modos, ¿no? Que yo me enojo es que me hace sacar, es que saca lo peor de mí, ¿no? Y si lo peor de vos está en vos, necesitas sacarlo y necesitas purificar y no naturalizar este tipo de vínculos, este tipo de relaciones. Necesitamos elevar la vara de su santidad, elevar la vara de la forma de relacionarnos y de la forma de vincularnos. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero es posible, porque está en su palabra y es posible. No naturalicemos el hablarnos mal, el gritarnos, el darnos el permiso de que salgan palabras que no honran a Dios. Necesitamos honrar a Dios en la forma que nos tratamos. Necesitamos honrar a Dios aún cuando estamos en una discusión. Necesitamos recuperar esto sagrado en nuestros vínculos. Y sigue diciendo, por tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobiernes en sus corazones la paz de Cristo Jesús, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Fuimos llamados a vivir la paz en los vínculos. Fuimos llamados a vivir en vínculos de paz. Y esto es posible, y esto es hermoso, y es accesible a cada uno de nosotros. Y ahí podríamos profundizar un montón sobre la amabilidad, la humildad, sobre el perdón, que es la llave para poder vivir en vínculos de paz. Pero quiero que sigamos avanzando. Y ahora empieza el mismo Colosenses a decir esposos, esposas, y empieza como a darnos toda esta instrucción de cómo debemos relacionarnos, ¿sí? Miramos las cosas de arriba, dejamos la vieja naturaleza, la nueva naturaleza, bueno, y ahora cómo me relaciono con mi esposo, con mis hijos, como padre, como mujer, y ahí empieza a darnos un montón de cosas. Y saben que Dios le encanta y le ha placido manifestar en la tierra diseños que son del cielo. Y si hay un diseño que representa el cielo y la tierra unido, es
el matrimonio, la esposa y el esposo, porque es como Cristo y la iglesia. Nuestro matrimonio es una representación del cielo en la tierra. Y a veces cuando estoy en consultas o en charlas pastorales, me escucho, ¿no?, a las mujeres diciendo, no, es que no sé cómo me casé con él, somos el día y la noche, somos el agua y el aceite, tenemos los gustos diferentes, somos completamente opuestos y eso es como algo que está en el lenguaje y es algo muy común. ¿Y saben qué? Es así. La palabra de ayuda idónea en la Biblia significa, les puedo dejar después la palabra en hebreo que no me va a salir reproducirla, pero significa lo opuesto, el frente, específicamente la contraparte. Y mi esposo me enseñaba que la palabra Eva, que lo había escuchado de un rabino, significa el adversario. Y no estoy diciendo que tu esposa es tu adversario, aunque pareciera, pero hay algo en que el otro sea el opuesto, en que el otro sea completamente diferente a mí, que hace que en nuestra unión representemos el cielo y la tierra unidos. Y a veces estamos tironeando, ¿no? Que sea mi forma, que sea mi manera, y se generan estas tensiones de pelea que pareciera que no nos ponemos de acuerdo en nada, pero justamente en este diseño, las tensiones es lo que nos hacen permanecer en equilibrio. Si fuera mi manera, si fuera a la manera de Poli, mi casa no sé dónde estaría. Si fuera la manera de Chapu, el tironeando, no sé lo que sería de nuestra casa. Me imagino un poco divertida seguramente sería si fuera la de, y las mías serían ahí, todo militar marchando. Pero Dios nos da la gracia de unirnos y de nosotros entender que nuestras diferencias, lejos de distanciarnos y hacernos ser adversarios, deben unirnos, que somos equipo y que entre los dos, si logramos mantener esta tensión en un equilibrio, logramos hacer esta representación de Cristo y la iglesia y podemos ser un poquito la imagen de Dios en la tierra. Y ahí dice, esposas, vamos a arrancar con las esposas. El versículo 18 dice, esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Y ya esta parte seguro que las mujeres empezaron a moverse un poco, están un poco incómodas porque la palabra sométanse nos genera como... pero saben que es una palabra hermosa. Yo estuve también estudiando y en el original, que es del griego, que se usa en Colosenses, sométanse significa ordenar bajo, ¿sí? Hay un orden de poder estar bajo otra persona. Y si nosotros seguimos en Efesios 5, que después también los voy a invitar a leer, Efesios 5:21 dice, sométanse los unos a los otros. O sea, que si yo debo someterme a mi esposo, y es real, pero también él debe someterse a mí, ¿cómo es esto, no? Y hay algo maravilloso en este principio, que es la capacidad, que es una cualidad, el someternos es una cualidad que está en nuestro corazón. El someternos es esta capacidad que yo tengo a ceder, a renunciar a mi forma, a morir a mi manera, como lo hizo Cristo. No es a mi manera, no es a mi forma. Yo decido voluntariamente ceder y correrme mi parecer, mi forma, lo que yo creo correcto, para amoldarme a la forma de otro. Y esto no solo es algo que yo tengo que ejercer con mi esposo, tengo que ejercerlo en todos mis vínculos, tengo que tener esta capacidad de romper el orgullo que a veces tenemos las mujeres tan fuerte porque creemos que nuestra forma es la mejor y quizás es la mejor, pero Dios nos llama a morir a eso, a tener la capacidad de ceder, de renunciar, de quebrar mi voluntad para estar en la orden que da el cielo, porque la plomada, quien define cómo debe funcionar mi familia y mi matrimonio, no es mi esposo ni soy yo, es el cielo. Y para yo poder tomar este diseño, poder tomar esta forma, tengo que poder someterme a mi esposo y someternos los unos a los otros. Saben que esta palabra, los unos a los otros, en el Nuevo Testamento está nombrada 59 veces y es un montonazo. Y hemos aprendido que cuando hay algo que se repite mucho, es porque Dios lo está gritando y lo repite en la Biblia. Necesitamos tener esta actitud en nuestro corazón. En Efesios 5:22 sigue diciendo, dice, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Y después dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor y que la esposa respete a su esposo.
Evidentemente, el someternos y el respetarlos debe ser lo que más nos cuesta. Por eso está acá y por eso se repite. Y saben que pensando en esto me acordaba en un reel, no sé si les pasó a ustedes, yo hasta con mi pastora me hablo a través de reels, pero hay un reel que hace poquito lo hicieron los hermanos Consley, que Zion dice, bueno, yo soy la hermana mayor y soy la que soy la más responsable de todos. Y después aparece el tercero y dice, yo soy el hermano menor y hago todo lo que me dan las ganas. Y después aparece el del medio y dice, yo soy el hermano del medio y se corta y aparece de nuevo. Yo soy la hermana mayor y me encargo de llevar a mis hermanos. Yo soy el hermano menor y mis papás siempre me dan permiso para todo. Yo soy el hermano del medio y se corta, ¿no? Cada vez que habla se corta. Y me daba mucha risa ese reel y apareció uno de la esposa y el esposo. Y aparece la mujer y dice, yo soy la mamá y decido, y se ve que está en la pieza, y decido qué ropa va a usar mi hijo. Y después dice, yo soy el papá y decido, y se corta. Y después, yo soy la mamá y decido qué van a comer los niños. Y después dice, yo soy el papá y se corta. Bueno, y así muchas veces, ¿no? Y entre risa y risa, creo que hay ahí algo, ¿no? Dios nos dio la capacidad de administrar nuestras familias y tenemos la capacidad de multitarea y eso es algo que nos dio Dios y fue dado por gracia, ¿no? Pero como mujeres también tenemos la capacidad de habilitar o no habilitar a nuestros esposos, ¿sí? De darles ese lugar de que su voz es importante o de se hace a mi manera, punto, y tenemos mucha habilidad para desvalorizarlo delante de nuestros hijos o para que su opinión no debe ser la que es. Y creo que más allá de los errores o las falencias que pueden tener nuestros esposos, necesitamos hacernos cargo y saber que donde más vamos a ser atacadas en nuestros vínculos con nuestros esposos es el no querer someternos, el no querer ceder, el no querer morir, y es ahí donde tenemos que trabajar. Si querés ser una mujer que representa el cielo en la tierra, ahí es donde tenés que trabajar. Y segundo, el respetar a tu esposo. Una vez escuché una frase que me pareció que es tan certera. Dice, el diablo aborrece la imagen de Cristo en el varón. Por eso siempre nos va a llevar a pensamientos que desvaloricen al hombre. Por eso necesitamos poner la vista en las cosas de arriba, ver a nuestro esposo como Dios lo ve, pensar en él, no todas las fallas, no todos los errores que tiene, sino concentrarnos en aquello que admiramos, aquella virtud, como dice también otro versículo, ¿no? Pensar en todo lo bueno, en todo lo admirable, en todo lo puro, pero para eso tengo que dejar de mirarlo y mirarlo a través de Cristo, mirarlo a través de cómo Él lo ve, para que haya respeto en mi corazón. ¿Y saben qué? Hoy le decía a mi esposo, cada vez que nosotros intentamos ser esta figura, este matrimonio que Dios diseñó y ocupar cada uno de nuestro lugar, estamos profetizando lo que un día va a suceder. Porque un día va a volver Jesús y va a aplastar la maldad, va a aplastar la mentira y va a agarrar a su esposa y la va a llevar y va a ser el día maravilloso y terrible del Señor. Entonces, cada vez que vos y tu esposo deciden vivir en este diseño y deciden morir y deciden alinearse a su voluntad, cada vez que vos decidís con tus luchas ceder, quebrar el orgullo, valorar a tu esposo, le estás diciendo al mundo espiritual, Maranata, Jesús viene. Y esto es un acto profético y estamos recordándole al mundo espiritual lo que va a suceder. Por eso va a ser tan atacado. Pero se levanta una iglesia sabia. Se levantan matrimonios con entendimiento, entendiendo que no se trata de mí, de que yo soy el centro, sino que se trata de Él, de su plan, y nos alineamos a su voluntad. Seguimos. Esposos, ahí va para los varones, si no las mujeres me van a decir, nos diste a nosotras y a ella no. Hay para todos, hay para todos. No sé si voy a llegar a hablar de los hijos, pero no importa, con que esposos y esposas creo que ahí vamos a estar bien. Colosenses 3:19 dice, esposos amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Y Efesios dice, esposos amen a sus esposas, se ve que hay algo ahí en el amar, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arrugas, sin ninguna tacha.
Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su cuerpo, al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a sus esposas y que la esposa respete a su esposo. Y cuando veo cuál es la función del hombre con la mujer, veo que ama, que se entrega, que le habla la palabra de Dios, que la alimenta, que la cuida. Y puedo ver todo este carácter de proveedor del hombre que está tan en la naturaleza del hombre, ¿no? Como el protector, el proveedor, el que cuida, el que lava, el que limpia. Y saben que el año pasado, en octubre, me fui a un viaje con Isabela, nos fuimos con mi familia, con mi hermano y mi sobrino, bueno, ahí con parte de mi familia, nos fuimos un poco más de 20 días a Europa. Fue un viaje maravilloso, que volví enamorada de Europa y enamorada de mi hija, que nos unió, que nos conectó, que fue la mejor antesala a la adolescencia, porque ya arrancamos los 12 y empezamos a andar en otras aguas y nos unió y nos conectó. Y cuando estábamos planificando el viaje, bueno, coincidía con que, bueno, iba a tener que dejar a mi hijito, al chiquirín, con el papá, 20 días, en un mes donde pasaban muchas cosas. Él tenía que cerrar un módulo de la escuela, rendir exámenes, presentar el material para el mes que seguía. Mi esposo estaba en la conferencia de Toma tu lugar y mi esposo tenía que grabar. Y yo decía, ¿cómo va a ser? ¿Si va a estar grabando? ¿Con quién va a estar el nene? Todas esas preguntas y esas cosas que uno tiene, ¿no? Y yo tengo un vínculo tan especial con él porque él es un niño, esos niños fáciles. Vieron que hay hijos que no se extienden, pero hay hijos que fluye y es fácil. Y bueno, y estaba ahí con todas mis temores y demás. Y resulta que viajé, volví. Y cuando vuelvo voy a Zion, que es nuestra Art Academy, siempre lo digo así, allá en Córdoba. Y cuando llego, las chicas me dicen, Poli, la verdad, tu hijo mejor con el padre que con vos. Yo que pensé que no iba a completar las tareas, que iba a ir mal vestido, que se iba a olvidar material. Dice, no, excelente. Todos los días cumplió su meta. Venía impecable. Si se llevaba algo, lo anotaba, el otro día lo hacía. Y después charlando y me decían, sí, es como que Bauti este año salió del cascarón, como que se despertó. Y quiero decirle que al principio un poquito me generó, ¿no? Uno que piensa que es tan buena madre, ¿no? Ministra del Señor, de los niños y psicóloga. Y un poco me movilizó. Pero después entendí que estábamos caminando en el diseño de Dios. Y entendí que eso sucedió en la vida de mi hijo, porque hubo un papá que se hizo cargo, que tomó su lugar, que en su agenda colocó tiempo para hacer escuela, el tiempo para trabajar, el tiempo para llevarlo, el tiempo para jugar con él, y acomodó su agenda en función de su hijo. Y muchas veces cuando yo le decía, no, tendrías que hacer, me callaba y lo hacemos a mi manera. O por ahí, no sé, nos pasa que estamos levantando una mesa pesada y Bauti me decía, ay, no puedo. Y yo ya estoy diciendo, Isabela, venía a ayudarlo. Y el padre, no, si puedes, dale Bauti, fuerza. Y sí, y puede. Y hay un padre que se puso límite, dijo, acá estoy, ocupó mi lugar de papá. Pero también hubo una mamá que accedió a ceder, que accedió a someterse, que accedió a que no sea su forma. Y hoy podemos ver ese fruto, más que nosotros, lo que nos dicen los demás en la vida de nuestros hijos. Y ¿saben qué? Yo hablo de Chapu como papá y como esposo y a mí se me cae la baba y digo que es un excelente esposo, pero encima es mejor padre que esposo. O sea, no sé cómo. Y hoy me pueden escuchar hablar así, pero esto es una conquista ganada en mi mente, una conquista que yo gano todos los días. Porque mi mente perfeccionista muy fácilmente ve los errores, los defectos, y muchas veces mi esposo me hacía así porque yo le hacía la listita de todo lo que había hecho mal y tengo una memoria fascinante. Entonces a la hora de discutir muy difícilmente me puedas argumentar porque tengo memoria, pero gracias a Dios y su vida y su naturaleza y poner mis ojos en los ojos de arriba, aprendí a morir, a quebrar el orgullo,
a ceder y a honrar a mi esposo en mis pensamientos. Elijo pensar de él todo lo bueno, toda la virtud, y aunque naturalmente no se vea, lo veo como lo ve el cielo. Y déjame decirte que en este trabajo él logró cada vez posicionarse más en este lugar de esposo, porque no encuentra una mujer que le está recriminando todo el tiempo, le está recordando lo que hace mal, sino una mujer que lo posiciona todos los días. Y quizás decir, bueno, pero Chapu, no sé, porque está cerca de Marcos Brunet, no sé qué pueden pensar de por qué está también así. Y los invito a los amigos, los que están cerca de él, a escuchar un poquito de su historia. Chapu fue un niño, un adolescente que se crió sin su papá, sin una imagen de varón, sin una imagen de lo que era un matrimonio sano, de lo que era ser padre, con una imagen de mujer muy fuerte, con un rechazo muy fuerte hacia el varón. Y en un momento él entendió que el único padre que tenía era Dios. Y abrazó esa paternidad y dejó que esa paternidad afectara su vida. Él tendría todas las excusas para decir, yo no sé hacerlo, yo no puedo, bueno, soy así, me pasó esto, tendría todas las excusas. Pero él eligió someterse a este hermoso diseño, que es mirar al Padre, el Padre que está en el cielo, y aprender de esta paternidad y aprender lo que la palabra dice. Así que hombres deben amar, deben entregarse, deben servir, lavar a sus esposas y a su familia mediante la palabra, alimentarlos de alimentos sólidos, pero todo esto tiene que tener un lugar en tu agenda. Y yo sé que sus agendas están repletas, pero todo esto tiene que tener un lugar en tu agenda. El lunes, el martes, el miércoles, un tiempo para cuidar a tu esposa, para pasar tiempo con tus hijos, tiene que tener un lugar en tu agenda. Primero lo primero. Y el Señor va a multiplicar el tiempo, los recursos, la fuerza. Y esto es posible. Empezá con un pequeño media horita por día. Y vas a ver el fruto que esto va a dar. Y por último, hijos y padres. El versículo 20 de Colosenses 3 dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y obedecer es oír y responder. Se trata de tener el corazón correcto. Más allá de que si son buenos padres o malos padres, o si me gusta lo que dicen o no me gusta lo que me dice. Honramos a Dios cuando nos paramos a escuchar a nuestros papás. Y respondemos de alguna manera, como podemos, como nos sale, a aquellos que nos dicen. Eso es la obediencia. Es oír y hacer. Oír y hacer. Y te aseguro que esto trae protección para tu vida. Podría darte 1000 ejemplos, aún de David con Saúl, con un líder malo. Él se sujetó. Y eso trae protección y larguras de vidas para tu vida. Y honra cuando honramos a nuestros papás. Y después dice, padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Y creo que para Dios es importante el ánimo de nuestros hijos. Y nosotros podemos corregir, podemos disciplinar y podemos hacer un montón de cosas. Pero si no hay una conexión del corazón con papá, con el corazón con el hijo, lo que vos digas en algún momento va a dejar de tener peso en la vida de tus hijos. Malaquías 4:6 dice, están hablando del día grande y terrible del Señor, es uno de los versículos más proféticos de lo que falta por cumplirse, pero dice, antes del día del Señor, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y esa palabra corazón significa el centro de algo, significa atención, amor, deseo, entendimiento, esfuerzo, gozo, voluntad. Y yo te pido que vos anotes estas palabras y después leas este versículo cambiando la palabra corazón por esto. Él hace volver la atención de los padres hacia los hijos, para que la atención de los hijos vuelva hacia los padres. Él hace volver el deseo de los padres por los hijos, para que el deseo de los hijos vuelva hacia los padres. Hay una actitud en la cual nosotros, papás, debemos dar el primer paso. Debemos procurar conectar con el corazón de los hijos, tratar de entenderlos, de desearlos, de prestarle atención y de pasar tiempo.
Y el tercer punto era recuperar lo sagrado de nuestros hábitos. Y ahí que el Espíritu se los revele, porque se me fue el tiempo, pero tiene que ver con los hábitos de una casa, revelas quiénes habitan en esa casa. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestro día, en nuestra casa, en nuestros hábitos, revela lo que hay en nuestro corazón. Por eso los animamos a tener hábitos que reflejen la presencia de Dios. Los animamos a tener altar familiar y podríamos después darles herramientas para los altares familiares y un montón de cosas, pero que los hábitos de nuestras casas reflejen la presencia de Dios en nuestras vidas. Y quiero terminar, y así cierro. Quiero primeramente, si vos deseas que tu hogar sea un hogar que exprese el gobierno de Dios en la tierra, que puedas cerrar tus ojos. Y primeramente quiero orar por vos y quiero decirte que Dios es un Dios de los imposibles. Hoy quiero traerte una palabra de fe y de esperanza. Yo no sé cuántas veces lo intentaste, cuántas veces no te funcionó, cuántas veces tiraste la toalla, pero hoy quiero llenar tu corazón de fe y de esperanza. Si Él lo puso en la palabra es porque nosotros lo podemos vivir, porque contamos con su ayuda. Y no hay peor problema que la falta de esperanza sobre un problema. Por eso yo hoy te conecto con el corazón de Dios, te conecto con la fe de aquel que todo lo puede hacer, que Él hace todo nuevo, que Él puede cambiar nuestra realidad. Y no estoy haciendo una oración simplemente para darte ánimo, te hablo como alguien que ha visto el poder y la acción de la vida de Dios en una casa y en una familia. He visto a tantas familias que se desmoronaban y de pronto generaron un espacio para Dios y comenzaron a ser restauradas y comenzaron a ser fortalecidas y hoy son un mensaje, son el mensaje en su hogar. No importa tu condición, si Dios edifica tu casa, nada de lo que vos hagas va a ser en vano. Y por último, necesitamos trabajar en nuestras familias y trabajar intencionalmente. Dios cuando hizo una familia la puso en un huerto y la puso a trabajar en el huerto. Si bien los frutos nacían solos, pero ellos tenían que trabajar el huerto. Y después de la caída, trabajar el huerto fue pesado. Pero en el diseño original, trabajar el huerto es algo deleitoso. Y yo declaro que va a ser deleitoso trabajar para tu familia. Que vas a disfrutar enamorar el corazón de tu esposo. Vas a disfrutar renunciar para ver a Cristo en tu esposo. Esposo, declaro que va a ser disfrutable para vos estar con tus hijos, amar a tu mujer, alimentarla, darle de lo que verdaderamente alimenta un hogar, que es la palabra de Dios. Lo vas a disfrutar, lo vas a disfrutar. Al principio va a costar montón, nos vamos a frustrar montón, pero debemos permanecer hasta que volvamos a ese diseño original. Y quiero darles 4 tareas. En realidad es una tarea por cada cosa. Hombres, esta semana le van a preguntar a sus esposas, no sé si lo podrán hacer ahora ahí en el hogar, separarse por familia, pero hombres les van a preguntar a su esposa, ¿cómo te sentís amada? ¿De qué manera te sentís amada? No es a tu forma, es a la forma en que ella se sienta amada. Y no vamos a argumentar, no vamos a defendernos, no, simplemente vamos a escuchar con un corazón humilde y vamos a notar. Y Dios nos va a dar creatividad para saciar esa necesidad de nuestra esposa. Mujeres le van a preguntar a sus esposos, ¿cómo te sentís respetado? ¿De qué manera te sentís respetado por mí? Y no le vamos a argumentar, no le vamos a sacar la listita de lo que hicimos. No se puede, solamente vamos a escuchar, vamos a escribir y después con el Espíritu Santo vamos a accionar. Hijos que están ahí, les van a preguntar a sus padres, ¿en qué crees que necesito escucharte más? ¿Y cómo puedo responder a eso? ¿En qué crees que necesito escuchar tu consejo, tu opinión? ¿En qué crees que yo no te estoy escuchando, no te estoy obedeciendo? También no vamos a decir nada, los vamos a anotar y vamos a accionar a eso. Y por último, padres, le vamos a preguntar a los hijos, ¿en qué te gustaría que te preste más atención? ¿Cómo puedo volver mi corazón, mi atención hacia vos? ¿En qué te gustaría que te dedique más tiempo? Y en esta hermosa actividad, si hay mamá sola, si hay papá solo, no importa,
como sé que es tu familia, vamos a trabajar sobre eso. Y oro para que sus casas, sus familias puedan ser hogares llenos de la presencia de Dios. Puedan ser hogares que representen la realidad del cielo en la tierra. Más que una iglesia llena, más que eventos, lo más valioso y lo más importante es que nuestra casa tenga su ADN y todo lo demás va a suceder. Dios los bendiga, los amo mucho. Nos vemos.